¿Qué tal? Buen día a todos ustedes. ¿Qué tal, César? Buen día, Edith, buen día, Jonathan, buen día, Omar, buen día, Isela, buen día, Yanela, buen día a todos ustedes. Exacto, Jonathan. Último día de clase. Como dice, todo tiene su final, ¿no? Estás acercándote más al examen de química, voy a decirte, ya estoy hablando del ácido de los perros. Te estás acercando más al examen de admisión. Hoy vamos a hablar justamente de la generación de 50 y también del boom narrativo García Márquez, Mario Vargas Llosa, ¿no? Hoy es nuestro último día de clase sobre este siglo, así que empezamos. Hablemos de estos temas. Una vez más, buen día a todos ustedes. Espero también que hayan tenido un buen inicio de semana. Ya te queda poco tiempo para dar el examen de admisión. Espero que ya estés preparado. Estás ahí con las ganas de ingresar al examen de admisión, ¿no? ¿Qué tal, Ismael? Buen día. Última clase para el gran final. Claro, Brigitte, buen día. Efectivamente. Bien, empezamos entonces. Vamos a hablar sobre la generación de 50 y también parte del boom narrativo. ¿Qué tal, Isabel? Buen día. Recordemos que en el caso de la generación de 50 está presente autores muy representativos como Julio Ramón Ribeiro, Blanca Varela, entre otros autores, ¿no? ¿Qué tal, Stephanie? Buen día, Aldo. La generación de 50 tiene como tema central, ¿no? Gran parte de los autores van a utilizar esta temática, es la ciudad moderna, ¿ah? El tema de lo urbano. Vamos a, ahora sí, para que de pronto puedan tenerlo de cerca. A ver, el tema urbano va a ser el elemento fundamental dentro de la narración de la generación de 50. Recordemos que estamos hablando de una época donde se ha producido la migración del campo a la ciudad. Estamos en un contexto de dictadura, Odría, ¿no? Hay una migración, por tanto, se ha generado una serie de acontecimientos, entre ellos también surgimiento de barriadas, asentamientos humanos, una explosión demográfica, ¿no? Entonces estaba presente este cambio, ¿no? De la sociedad, en específico de la ciudad, ¿no? Por eso que se va a centrar mucho en la representación de la ciudad. Pero esa representación de la ciudad no va a ser idílica, no va a ser majestuosa, va a ser una ciudad representada de forma cruda. Por eso que hay una visión crítica respecto a la ciudad. Recuerda, la ciudad moderna mostrada desde una forma cruda, de una forma muy, no objetiva del todo, sino muy realista, ¿no? Es en el caso del espacio de representación, una ciudad que se está mostrando en todos los ámbitos, ¿no? Cuando hablamos de ciudad estamos hablando también de los espacios marginales, ¿no? Recuerda eso. Por ejemplo, en Los Gallinazos sin Plumas se representa un espacio, ¿no? De la urbe, pero la urbe marginal, ¿no? Que está mostrándose poco a poco este sentido de progreso. También se va a mostrar qué cosa, el surgimiento de estas barriadas, ¿no? Los asentamientos humanos, las barriadas, cómo de pronto van a buscar la manera de progresar, ¿no? Sin carreteras, de pronto algunos espacios van a tener que ser asfaltados, ¿no? Algunos van a ser espacios donde se viva de forma muy precaria, ¿no? Algunos con esteras, ¿no? Otros con ladrillos, adobe. Entonces vamos a encontrar muchas historias donde se van a mostrar estos espacios y estas situaciones, ¿no? Pero también se va a mostrar de pronto la otra cara de la ciudad, ¿no? La ciudad oficial. Esta ciudad oficial donde está
las construcciones de edificios, ¿no? La municipalidad, de pronto, el Estado en todas sus dimensiones, ¿no? La policía, ¿no? Las iglesias, las catedrales, las plazas. Entonces, eso van a ser los espacios de representación. La ciudad oficial y la ciudad marginal. Recuerda que van a ser siempre estos dos elementos que están en constante disputa, en constante enfrentamiento. Ribeiro lo va a plantear también en su producción literaria, ¿no? Ribeiro lo plantea, esta dicotomía entre la oficialidad y la marginalidad, como estamos observando aquí al final, ¿no? De las características de Ribeiro, ¿no? La oficialidad, la ciudad oficial versus la ciudad marginal, ¿no? Bien, entonces estamos observando esta producción literaria que está vinculado a estos componentes, ¿no? Bien, visión crítica, ya hemos mencionado, no vamos a encontrar una descripción idílica de la ciudad, ¿no? Vamos a encontrar el surgimiento de las barriadas y las barriadas van a estar presentes en los cuentos, en las novelas. La migración se va a presentar también dentro de este enfoque. Recuerda que los espacios que se están representando es en la ciudad, por tanto el migrante ha llegado a la ciudad y a través de la mirada del migrante se describe también la ciudad. José, claro, sí estoy compartiendo. Bueno, no te preocupes, ahorita voy a volver a compartir. A veces sucede, ¿no? Bien, he vuelto a compartir, José. Espero que ya lo puedas observar. Los demás, supongo que también estaban con ese problema, algunos, ¿no? Avisen cuando tengan ese problema. Si no, yo me voy a pasar de largo, hablando y sin saber que de pronto me estás observando, ¿no? Bien, ahora sí lo puedes ver, muy bien. Habíamos señalado entonces, mira, la ciudad moderna hemos mencionado este punto, ¿no? Migración también, hemos mencionado que se va a mostrar esta temática de la migración del campo a la ciudad, ¿no? A través del migrante se desarrolla una crítica a la ciudad, ¿no? A través de las situaciones que le pasan al migrante también se va a cuestionar y criticar a la ciudad. La marginalidad también se va a observar porque la ciudad oficial lo que va a hacer es excluir al migrante, ¿no? del progreso, ¿no? Más bien va a utilizar al migrante para que el progreso pueda generarse con mayor énfasis. Pero ¿qué sucede? El progreso solamente va a recaer solamente a la ciudad oficial y no a la periferia, ¿no? Por eso te das cuenta que si observas con detenimiento la ciudad de Lima, te vas a dar cuenta que los espacios donde hay mayor, por ejemplo, áreas verdes, donde hay carreteras bien asfaltadas, donde hay de pronto hospitales, son los espacios de la ciudad oficial. Esos espacios como Miraflores, San Isidro, San Borja, y los otros espacios van a ser la periferia. Lugares donde no vas a encontrar muy cerca hospitales, ¿no? Donde las carreteras van a estar en mal estado, donde las áreas verdes no van a ser tan representativas, y ahí está el sentido de la marginalidad. El progreso solamente se centra en esta ciudad oficial y el resto no. Y eso se va a mostrar en la generación del 50, se va a vivenciar y también se va a visibilizar cómo de pronto la ciudad oficial lo que está haciendo es utilizar el esfuerzo de los migrantes, utilizar el esfuerzo de la ciudad marginal para que el progreso solamente llegue a la ciudad oficial y no a la periferia. La generación de 50 entonces cuestiona, critica
este avance de la modernidad en solamente unos espacios y cómo de pronto los otros espacios que están desarrollándose no van a encontrar buen camino o buen fruto. Por eso que vamos a encontrar esas temáticas. Recuerda, migración, barriadas, marginalidad, visión crítica, no te olvides, y el tema urbano de la ciudad moderna. Dentro de la generación de 50 se va a incorporar ¿qué? Incorporar herramientas de vanguardia. Flashback, monólogo interior, ¿no? Entre otras técnicas que van a estar presentes en los autores de esta generación. Entonces, ten en cuenta las características de la generación del 50, ten en cuenta también los temas que se muestran en la generación del 50, ¿ya? Que están vinculados estrechamente con el contexto histórico, ¿no? Y todo lo que está sucediendo en este cambio, ¿no? De la ciudad, ¿no? Que se va a visualizar en obras como El niño de junto al cielo de Enrique Congrais. Enrique Congrais recuerda que es el iniciador de esta temática de lo urbano. Tenemos a otros autores como, miren por aquí, a Ribeiro, Osvaldo Reynoso, Miguel Gutiérrez, por ejemplo, también, con La violencia del tiempo, entre otros grandes autores. En la narrativa va a estar presente tres ejes o tres vertientes, ¿no? La vertiente neorrealista, o también llamado realismo urbano, ¿ya? Entonces, el realismo urbano o neorrealismo. También está presente eh, el neoindigenismo. Nosotros ya hemos hablado del indigenismo y cómo de pronto el indigenismo va evolucionando poco a poco, ¿no? A ver, Aldo nos menciona esa frase. No, esa frase no es de Ribeiro. Si no, si mal no me equivoco, no está presente en Ribeiro, ¿no? Esta frase más bien se le atribuye, por ejemplo, a un historiador, ¿no? Maceras, pues, si por ahí mi memoria no me falla, pero no a Ribeiro, no a otro, Pablo Macera. Odit, ok, no te preocupes, vuelvo a compartirlo. Ahí está. Y más o menos es así, ¿no? La frase, ajá, quien se sienta feliz en el Perú es un miserable. Ujú. Definitivamente, ni siquiera un tonto, dice, ¿no? Sí, esa es la frase más o menos que se le atribuye a un historiador Macera. Ujú. Y tiene razón, pues, ¿no? Tiene ciertamente razón esa frase, efectivamente. Y ahí te das cuenta que en esa frase hay una crítica, ¿no? Hay una crítica mordaz, una crítica fuerte, ¿no? A nuestra concepción de nación, ¿no? Nuestra visión de país, ¿no? ¿Quién se puede sentir feliz en el Perú? Y no estamos hablando de la felicidad de tu entorno más cercano, estamos hablando del sentido de el contexto que se vive, de toda la historia que gira en torno al Perú, ¿no? A- al desarrollo de la República Peruana, ¿no? A eso se refiere a la frase, ¿no? No se refiere de pronto a la felicidad que uno puede tener, por ejemplo, al ingresar a la Universidad de San Marcos, ¿no? O de pronto al tener una noticia muy cercana que te alegra, obviamente, ¿no? Sino en el hecho de conocer efectivamente toda la historia del Perú
todos los sucesos que han pasado a lo largo de todos estos años de la República, todas las injusticias que se han generado, que se han mostrado, todos los asesinatos, todas las persecuciones, todo eso, ¿no? Al conocer todo ello, entonces uno se da cuenta si de pronto uno se siente feliz estando en un país muy dividido, estando en un país que de pronto la justicia solamente son para algunos pocos, ¿no? Y así, ¿no? O sea, la frase va girando en torno a ello, ¿no? Va girando en torno a cómo uno, mientras va conociendo más la historia del Perú, mientras va conociendo más la realidad en el Perú, del rincón al otro rincón, ¿no? Se va dando cuenta de ello, ¿no? Justo José Amílcar ahí está, ¿no? Claro, eso sería, me dice, yo quiero a mi Perú, pero siento tristeza por nuestra política y todos los problemas que suceden. Claro, entonces no estás mostrando esa felicidad del todo, ¿sí o no? Entonces hay una cierta tristeza, ¿no? Entonces, en cambio, la frase habla de los indiferentes en realidad, ¿no? Claro, habla de esta noción de los indiferentes, ¿no? O sea, uno, aún conociendo toda la situación, en su ser no le genera un cierto sentido de culpa o un cierto sentido de tristeza, ¿no? Desolación o cualquier elemento. Simplemente viven su vida como tal. Ujú. Muy bien, por acá dice, por eso la sociedad me enferma, profe. Aldo nos menciona así. Claro, la sociedad peruana en general, ¿no? Es verdad, ¿no? Se decía, por ejemplo, que mientras uno va conociendo más la realidad, más miserable se vuelve, ¿no? Mientras uno no conozca la realidad, mientras uno no conozca el contexto en el cual se está viviendo todo, más feliz se siente, ¿no? O sea, mientras más ignorante uno sea, más feliz es. Eso es lo que se menciona, ¿no? Y es efectivamente cierto, ¿no? Mientras uno deja de observar a tu alrededor, dejas de observar lo que sucede a tu alrededor, dejas de analizar, de pensar lo que estás observando, ¿no? No hay carga, ¿no? Mientras uno desconoce las cosas que suceden a nuestro alrededor, de cierta forma, no nos llenamos de dolores, de tristezas, de amarguras, ¿no? Pero estaríamos viviendo en un mundo falso, en una realidad falsa, ¿no? La generación del 50 busca retratar la realidad, pero una realidad cruda, ¿no? No una realidad idílica, sino una realidad cruda. Y eso es lo que busca la generación del 50, retratar una realidad cruda. Ahora, la realidad cruda que se relata en la generación del 50 no es una realidad pues muy específica, ¿no? Sino más bien es una realidad que se muestra con un lenguaje un tanto solemne en algunos casos, ¿no? En otros casos utiliza también un lenguaje cotidiano, utiliza un lenguaje vinculado pues a las jergas, ¿no? Que se van insertando poco a poco a la narrativa peruana, ¿no? Eso también es interesante dentro de la generación del 50. Porque recuerda que la literatura muchas veces, no se decía que era imposible utilizar elementos de la cotidianidad, elementos de lo popular, de lo cotidiano, que la literatura era una expresión sublime, ¿no? Que mostraba la realidad, pero desde un lenguaje erudito, no expresivo, de esa noción de lo elevado, ¿no? Los autores
rompen con esos elementos, ¿no? Desde la vanguardia estamos observando que esa forma de narrar, ¿no? La realidad, pues no es la única, ¿no? Y en el neorrealismo se utiliza eso, ¿no? Una realidad cruda, pero también a través de un lenguaje alegórico. Porque recordemos que el realismo europeo o el realismo peruano, ¿qué te buscaba mostrar? Una realidad, ¿sí o no? Recuerda a González Prada, a Clorinda Mato de Turner, pero te buscaba mostrar una realidad con cierta noción objetiva, ¿no? En cambio, el neorrealismo, ¿ya? El neorrealismo va a retratar la realidad también, pero va a utilizar un lenguaje alegórico. Por ejemplo, en Los gallinazos sin plumas, esta historia de un chancho, Pascual, que tiene un hambre voraz, un hambre de tal magnitud que incluso come a un perro, ¿no? A Pedro, recuerda, ¿no? A Pedro le come, ¿no? Solamente le queda su patita y su cola. A tal punto incluso que pueda comer al viejo, el viejo Don Santos, ¿no? No se lo come, pero menciona que al final hay una batalla campal. Entonces tú dirás, profesor, me voy a cuidar de los chanchos porque si me caigo de pronto cerca al camal y el chancho por ahí está, me pueda comer, ¿no? Obviamente que eso no va a pasar, ¿no? Pero ¿qué sucede? En Los gallinos sin plumas se retrata una realidad, ¿no? Con estos componentes. Puede ser el elemento hiperbólico, ¿no? Del cerdo que tiene un hambre voraz. Pero este elemento, esta utilización del cerdo pascual es una representación alegórica de lo que es la ciudad. O sea, a través del cerdo pascual se representa alegóricamente la ciudad. Entonces, ¿se retrata la realidad? Sí, se retrata la realidad, pero no de una forma objetiva necesariamente como los autores realistas del siglo XIX, sino se retrata una realidad desde otro sentido, desde un sentido alegórico, por ejemplo, un sentido alegórico, ¿no? Entonces el neorrealismo retrata la realidad, pero no necesariamente de forma objetiva, sino a través de lo alegórico, ¿ves? Entonces es otra forma de ver esta concepción de la realidad, ¿no? De un sentido alegórico. Bien, Enrique Congrace con Lima Hora Cero, no una sino muchas muertes. Recuerda que Enrique Congrace tiene este cuento, El niño de Junto al Cielo. Ahí sí vamos a encontrar una historia contada desde una visión un tanto objetiva, ¿no? El niño de Junto al Cielo de Enrique Congrace. Bien, máximo exponente del neorrealismo, Ribeiro, con La palabra del mudo. Recuerda que Ribeiro es un autor muy importante, ¿no? En La palabra del mudo hay un conjunto de cuentos donde logra mostrarnos los componentes que hemos mencionado, ¿no? Por acá Aldo nos menciona, dice, a veces pienso que Pascual es un zombie. Ahí menciona de pronto la visión que tiene Aldo, ¿no? Nuestra sociedad es así, ¿no? A ver, en poesía, antes de pasar a la narrativa de Ribeiro, vamos a la poesía. En poesía, se desarrolla la generación del 50 en poesía, dos vertientes. La vertiente que está influenciado por Eguren y la vertiente que está influenciado por Vallejo. ¿Ya? Recuerda eso. Hay dos vertientes. La influencia de Eguren, quiere decir una poesía pura, que se aleja de los componentes de la realidad, y la vertiente de Vallejo, que es una poesía que está vinculado, ¿no? a la realidad. Por tanto, una poesía social. Bueno, Blanca Varela, Romualdo y Eyelson son algunos autores representativos de esta poesía, ¿no? En el caso de la poesía vinculada con Eguren, Eyelson, por ejemplo, ¿no? La de Vallejo a través de Romualdo, ¿no? Blanca Varela tiene algunos componentes tanto de Eguren y Vallejo, ¿no? Vamos al autor Julio Ramón Ribeiro. A ver, Ribeiro. Una característica que no está presente aquí, de esos cinco puntos que hemos mencionado, es el tipo de narrador que utiliza. Recuerden, el narrador que se plasma en Ribeiro es el narrador con una visión pesimista. Un narrador pesimista, un narrador escéptico, que no cree que pueda cambiar la situación de sus personajes.
Ten en cuenta entonces este tipo de narrador. El narrador que tiene esos componentes. Recuerda entonces esta característica importante, ¿ya? El tipo de narrador, perdón, que se utiliza es el narrador pesimista o un narrador escéptico. ¿Por qué? Porque este narrador no cree que su personaje va a cambiar de situación, ¿no? La historia, la mayoría de las historias de, la, de los cuentos de Ribeiro es eso, ¿no? El personaje que trata, ¿no? De cambiar su situación, o sea, está angustiado, ¿no? Tiene una angustia que le mortifica, ¿no? Y se da cuenta que puede cambiar y busca hacer eso, ¿no? En el transcurso de esa búsqueda de cambio, sucederá una serie de circunstancias que al final generará un fracaso y frustración en el personaje o en la situación que esté buscando. Eso más o menos es la historia de los cuentos de Ribeiro, ¿no? Por eso que el narrador tiene esa visión, ¿no? Ten en cuenta eso, ¿ya? Bueno, Rivero utiliza con la mayoría de casos la linealidad del relato, ¿no? En la mayoría de casos. Entre los ejes temáticos podemos encontrar, recuerda, frustración, fracaso y angustia, lo que hemos mencionado, ¿no? Personaje angustiado que trata de buscar una solución, un cambio a su vida, pero fracasa en el intento, se frustra, ¿no? Los personajes centrales de los cuentos de Ribeiro son personajes de clase media y de clase baja. Recuerda eso, los personajes centrales, ¿ya? Va a describir la psicología de sus personajes, porque recuerda que nosotros sabemos qué le mortifica el personaje, ¿no? Y esa forma, ¿no? De mortificación del personaje generará un impulso para un cambio. Pero recuerda que ese cambio al final no se conseguirá porque la sociedad está tan, ¿no? Decaída, ¿no? Una sociedad tan precaria que el narrador no cree entonces que pueda cambiar de situación el personaje. Y dentro de sus cuentos nos muestra esta dicotomía entre la oficialidad y la marginalidad, entre lo oficial, la ciudad oficial que ya hemos mencionado que es, y la marginalidad, ¿no? Bien, vamos ahora con el cuento Los Gallinos sin plumas. Pero antes de eso, ¿alguna pregunta, alguna duda respecto a las características de la generación del 50, las características de Ribeiro? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo ok? ¿Se entendió hasta aquí? A ver, por aquí nos dicen, a ver, em, todo ok. José nos dice, profesor, ¿es omnisciente, no, profe? No necesariamente. Hay algunos cuentos donde se plasma un narrador testigo o un narrador protagonista, o sea, un narrador personaje. Pero en casi la mayoría de los cuentos sí es un narrador omnisciente, en la mayoría. Pero en otros cuentos utiliza el narrador personaje. Y luego nos pregunta Brigitte, el iniciador de esta generación es Enrique Congress. El iniciador de la visión neorrealista, Enrique Congress. Ajá. Por aquí, a ver, nos dice la generación 50, ¿después de qué movimiento fue? Ah, la generación del 50 se va a desarrollar después de la producción del indigenismo.
porque el indigenismo se desarrolla en los años 20, 30, 40, incluso hasta los 50, ¿no? Con la visión neoindigenista. Pero en los 50 ya se desarrolla esta producción. Ujú. Así que después del indigenismo. Por acá nos menciona, todo claro, ¿no? No está utilizando un narrador múltiple, sino que de pronto en algunos cuentos utiliza, por ejemplo, un narrador personaje, ¿no? En otros cuentos, un narrador omnisciente. Pero en la mayoría de los cuentos es narrador omnisciente, nada más. O sea, utiliza un tipo de narrador, ¿no? En el cuento. Por eso que no hay narrador múltiple ahí. O sea, sino una voz narrativa que va contando la historia. Bien, a ver, otras preguntas, otras dudas. Por acá nos dice, a ver qué nos están indicando. En admisión vienen escritores de la generación del 27. Hablando de eso, recuerden, ¿no? Eh, ha salido ya el prospecto de examen de admisión y como sabrán, siempre estamos al tanto de todo lo que suceda, ¿no? Y en el prospecto de examen de admisión que se ha visto, si no tienen por ahí, ahorita les mando, ya les mando un pantallazo de lo que es en el examen de admisión de San Marcos, ¿ya? En el caso de literatura, no. En el de literatura no ha cambiado del ¿cómo se llama? Del temario anterior, ¿no? Ahorita les mando un pantallazo ahí, no se preocupen. A ver, pero antes de pasar el pantallazo, hay otras preguntas también. A ver, ¿qué nos dice por aquí? La generación de 50, ya, eso ya les respondí. Del 27 no viene de la generación de 27. ¿Puede hablar sobre la dicotomía? Muy bien, ahorita hablo sobre la dicotomía. Y por acá nos dicen, cuando habló de Ribeiro decía que inició con la palabra del mudo. No, la palabra del mudo es la obra más representativa de Ribeiro, ¿no? En la palabra del mudo, ahí están todos los cuentos de este autor, ¿no? Es como una antología la palabra del mudo, ¿no? De Ribeiro, como una especie de antología de sus cuentos. Bien, ahí les estoy mandando el temario del examen de admisión, ¿ya? Que ya lo deben de tener, pero igual, en todo caso, si no lo tienen, se los mando. Bien, por ahí. Luego me estaban preguntando sobre la dicotomía, ¿no? Cuando hablamos de dicotomía, quiere decir que se muestra un enfrentamiento o se muestra una oposición entre dos puntos, dos elementos. En este caso, la dicotomía se va a ver entre la ciudad oficial y la ciudad marginal. La dicotomía en los cuentos de Ribeiro, recuerda que se da entre lo oficial y lo marginal. Por ejemplo, en un pasaje de Los gallinazos sin plumas. Hay un pasaje donde el narrador cuenta, ¿no? Que los niños, ¿no? Los gallinazos, van al muladar, ¿no? Pero también van a pasar por estas casas donde las personas, ya sean las sirvientas, sacan los baldes de basura, ¿no? Lo ponen ahí. Entonces, ¿qué hacen los niños? Los niños, al momento de que ellos ya entran, las sirvientas entran a sus casas, ellos van sigilosamente a estos lugares donde están los potes de basura y empiezan a abrir la bolsa y empiezan a sacar desperdicios, todo lo que les pueda servir. Pero ¿qué sucede? En ese instante tienen que estar alertas porque si viene la baja policía, o sea, si viene la municipalidad, ellos tienen que correr. Tienen que correr porque su faena ya termina ahí. No importa si de pronto dejan o no dejan lo que habían encontrado, pero tienen que correr para que no los atrape. Ahí estamos observando esa dicotomía entre la oficialidad y la marginalidad. Se presenta en ese pequeño fragmento la oficialidad, la baja policía, la municipalidad y la marginalidad a través de estos niños que están buscando desperdicios en las basuras. Ese es un ejemplo de cómo mostrar la dicotomía entre la oficialidad y la marginalidad. A ver, ¿qué más nos preguntan por aquí? Bueno, ya hemos hablado de la dicotomía. Y por acá Brigitte nos había mencionado, Ribeiro decía el iniciador del neorrealismo es Enrique Congrais. Y Ribeiro tiene una obra muy importante que es La palabra del mudo, y en esta obra de La palabra del mudo
están presentes muchos de sus cuentos. Es como una antología que Ribeiro lo va a publicar. Y la oficialidad, nos pregunta una vez más Yanela, la oficialidad alude a todos los componentes institucionales del Estado, ¿no? Y también a la sociedad que está plasmada a través de la modernidad. Esa es la oficialidad. Ya sea, por ejemplo, ¿no? La municipalidad, la policía, ¿no? Las casas o edificios enormes, todos esos elementos están vinculados a la oficialidad, vinculado a la modernidad, ¿no? Tanto la representación del Estado y la modernidad. No, no han cambiado los temas, no han cambiado los temas, así que todo lo que se mencionó, se dijo sobre la, el temario de la octubre, creo que fue el examen de admisión, octubre, ¿no? No ha cambiado, no ha cambiado ese temario. ¿Mm? Del examen de admisión 2023-1. No, Ribeiro del neoindigenismo no. El neoindigenismo recuerda que va a ser Arguedas, ¿no? Él va a ser uno de los autores que da consigo esta concepción, ¿no? En su narrativa, utilizando el realismo mágico o las creencias, los mitos, las leyendas, las costumbres de el Ande. Claro, hemos mencionado que el temario en el caso de literatura no ha cambiado sobre el prospecto del 2023-1, ¿no? No ha cambiado nada. Ajá. Ahí te das cuenta, no está la Divina Comedia, ¿no? Habíamos mencionado que no estaba en el prospecto anterior, que posiblemente lo puedan incluir, pero acá no lo han puesto, así que ya no está la Divina Comedia, ¿no? Así que está género literario, es épico, lírico, dramático, figuras literarias, metáfora, anáfora, hiperbatón y símil, aunque acá hay cuatro figuras literarias. Creo que en la anterior estaban cinco figuras literarias, ¿no? Antes eran seis, pero acá han puesto cuatro, ¿no? Bueno, luego nos dice épica griega, Ilíada, Odisea y tragedia griega, obviamente Edipo Rey, la literatura antigua, luego literatura moderna, William Shakespeare, Romeo y Julieta, romanticismo, La escuela del joven Werther, realismo, Dostoyevsky con Crimen y Castigo, literatura contemporánea, Kafka con La Metamorfosis, ¿no? Ahí debería estar la generación de 27, pero no está la generación de 27. Literatura española, dice. Ponme el mío Cid, Edad Media, Barroco, Miguel de Cervantes con el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, no está el Lazarillo de Tormes, Calderón de la Barca con La vida de sueño, el siglo XIX con el romanticismo de Gustavo Adolfo Bécquer, Rimas y Leyendas, y de ahí finaliza literatura española. Literatura hispanoamericana, Azul, de Rubén Darío, Neruda con 20 poemas de amor y una canción desesperada, Borges con ficciones, Carpentier con El reino de este mundo, García Márquez con Cien años de soledad. En literatura peruana. Dice literatura peruana de la conquista del romanticismo. Y solamente ponen a Manuel Asensio Segura, Ñacatita y Ricardo Palma, tradiciones peruanas, ¿no? Realismo, Clorinda Mato de Turner, Aves Nido, González Prada, Discurso en el Politeama, Postmodernismo, simbólicas de Eguren, El Caballero Carmelo de Valdelomar. A Vallejo está Heraldos Negros, Trills y Poemas Humanos. En el indigenismo, El mundo es ancho y ajeno y los ríos profundos. Y en las generaciones 50 solamente los gallinazos sin plumas, ¿ves? Y en Vargas Llosa, La ciudad de los perros y Conversión en la catedral. Eso es. Y en el caso de las preguntas, recuerda que son cuatro preguntas de literatura, seis preguntas de literatura para los que van a el área de humanidades. Ujú. Eso es en el caso de literatura. Bien, sigamos.
Los gallinazos sin plumas. Ya conocemos ya la historia de los gallinazos sin plumas, ¿no? Pero recuerda la representación importante del cerdo pascual. Había mencionado que el cerdo pascual representa ya a la ciudad, ¿no? Pero también tiene otra representación, ¿sí o no? El cerdo pascual representa la esperanza de progreso. Recuerda eso. La esperanza de progreso. ¿Por qué? Ahora, uno tiene que preguntarse por qué, profesor. ¿Por qué de pronto representa la esperanza de progreso, no? Porque recuerda que el viejo Don Santos ve al cerdo pascual y sabe que venderlo generaría ingresos. Esos ingresos que generaría a través de la venta, compraría más cerdos, ¿ya? Compraría más cerdos y eso generaría que tenga un negocio. Por eso que el viejo utiliza el esfuerzo de los pequeños, de los niños, para ese fin. Ten en cuenta eso, ¿no? Para ese fin, ¿ya? Bien, entonces es una esperanza de progreso para el viejo Don Santos o para la familia en general, ¿sí o no? Pero también representa la urbe, o sea, la ciudad que sacrifica y oprime a los marginales, ¿ya? Representa esa doble función, la esperanza de progreso para la familia, para el viejo Don Santos, pero también representa la urbe que sacrifica y oprime a los marginales. Recuerda que el tema de la obra es la explotación infantil, ¿sí o no? La explotación de los más necesitados, de los más vulnerables, que son los niños, ¿no? Entonces, el viejo utiliza a estos niños para su objetivo. Claro, la urbe representa la ciudad, la urbe, ciudad. La urbe es la representación de la ciudad. La ciudad está compuesta por la marginalidad, recuerda, la ciudad marginal, ¿ya? La ciudad marginal y la ciudad oficial. Recuerda lo que estamos mencionando, la urbe, la ciudad, ¿ya? Claro, Pascual tiene que engordar. Por eso que el viejo manda a los niños para que busquen desperdicios para que engorde Pascual y se pueda vender con mayor, ¿no? Mayor ganancias, ¿no? Efectivamente, mientras más engordaba Pascual, los niños eran más explotados, nos menciona Jonathan. Claro, es que Pascual tiene un hambre voraz, ¿no? Al inicio de la obra, Pascual no grita, no dice nada, ¿no? Simplemente le dan lo que encuentran y Pascual está contento. Pero mientras va avanzando la historia, mientras más se está obligando a los niños, el cerdo Pascual más gritos hace, ¿no? Desesperado por más comida. ¿Conocen o no conocen la historia? Sí, sí conocen la historia, ¿sí o no? Enrique y Efraín vive con su abuelo Don Santo, dice, un anciano avaro y abusivo. El viejo tiene un cerdo llamado Pascual, ¿no? Ya, que desea venderlo a buen precio, dice. Por ello, obligaba a sus nietos a ir por los basurales para traer latas llenas de desperdicios comestibles para el voraz chancho. Un día Efraín se corta el pie con un vidrio roto. La herida se infecta y le es imposible seguir su rutina. Don Santos obliga a Enrique a trabajar el doble para suplir la ausencia de su hermano. Tras su faena, vuelve con un perro, este perro llamado Pedro, para que pueda hacerle compañía de Efraín. Enrique cae enfermo también, de tos, fiebre. Sin embargo, el viejo obliga al niño a seguir con su rutina en el muladar. Antes de ello, el viejo sale en busca de desperdicios porque ya ni siquiera puede pararse Efraín y Enrique, ¿no? Porque están enfermos. Pero el viejo no consigue nada porque recuerda que el viejo tiene un pie de palo. Así que de pronto el viejo va donde el niño, ¿ya? Donde Efraín y empieza a golpearlo. Enrique dice, no, a Efraín no, yo voy a ir. Así que Enrique sale, ¿no? A pesar de estar enfermo, Enrique, ¿no? Tener poca fuerza, sale en busca de desperdicios. Recuerda que el perro le está siguiendo, ¿no? El perro llamado Pedro. Pero de pronto Enrique le dice, no, Pedro, tú quédate con Efraín. Se retira y retorna después de unas horas. Al retornar, no escucha el ruido de Pedro. Así que escucha más bien que Efraín está llorando. Va corriendo donde Efraín
Y Efraín le dice que el perro mordió a viejo Don Santos y que de pronto el abuelo agarró a Pedro y lo golpeó, ¿no? Con la vara. Después de eso no se sabe más. Así que Enrique va corriendo, va donde Don Santos el viejo y le dice, ¿qué has hecho? ¿Dónde está Pedro? ¿Dónde está Pedro? Y el viejo no dice nada, solamente observa el chiquero, donde está el cerdo Pascual. Así que Enrique observa el chiquero y se da cuenta que Pascual está devorando a Pedro. Solamente le quedaba la patita y la cola. Así que de pronto Enrique le dice al viejo Don Santos, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y de pronto Don Santos molesto le da un bofetón a Enrique. Enrique cae, ¿no? Al caer Enrique choca con la vara que ha utilizado Don Santos. Esta vara está ensangrentada, así que Enrique se levanta, agarra la vara, va donde su abuelo, le dice a Don Santos, voltea. Don Santos voltea en ese instante y Enrique con la vara le da un golpe certero en la cara. Agarra otra vez la vara, alza la vara para tirarle otro golpe más fuerte, pero de pronto se da cuenta de lo que está haciendo, tiene miedo, tira la vara, retrocede, mientras que Don Santos está acariciándose, ¿no? Porque le ha dolido también ese golpe, retrocede Don Santos, Enrique se va corriendo donde está Efraín, porque Don Santos ha caído al chiquero, su pie de palo se ha roto. Así que en ese instante Enrique va donde Efraín y le dice, vámonos, vámonos, Efraín. Y Efraín le dice, ¿dónde? ¿Dónde? Al muladar, donde sea, lejos de aquí, porque el viejo se ha caído y cuando se levante nos va a pegar. Así que de pronto Enrique y Efraín avanzan. Recuerda que Efraín no puede levantarse, no puede caminar bien porque recuerda que su pie está hinchado y está con una herida. Así que Enrique ayuda a su hermano para poder salir. Al salir, ¿no? De este lugar, recuerda que el viejo está en el chiquero, el cerdo Pascual está mirando, sigilosamente le está mirando al viejo. Mira que el viejo le está diciendo a los niños, por favor ayúdenme, ¿no? Pero los niños ya están en la puerta, ¿no? Así que cuando abren la puerta, la ciudad los espera con su mandíbula abierta, mientras que se va escuchando una batalla campal, ¿no? En el chiquero. No dicen exactamente qué edad tienen los niños, ¿no? Pero no pasan, efectivamente, no pasan de 12, 3 años. Son niños muy pequeños, ¿no? Claro, un final trágico, ¿no? Como la misma realidad. Entonces, así termina la historia, ¿no? La historia termina justo cuando los dos niños salen, y ahí te das cuenta, mira, cómo el narrador nos presenta la realidad, ¿no? Los niños salen con la intención de ¿qué? ¿Ya? Los niños salen con la intención de cambiar su situación, ¿sí o no? Están siendo explotados por el viejo. Pero al salir, ¿qué nos dice el narrador? La ciudad viva, ¿no? Una ciudad viva les espera con una mandíbula abierta. La ciudad viva y feliz, dice así, ¿no? Les espera con una mandíbula abierta. Esa mandíbula abierta es la representación de la ciudad de una forma monstruosa. ¿Y por qué la mandíbula abierta? Porque nos está diciendo el narrador que los niños lograrán o no lograrán escapar de la explotación. Dime, ¿logran o no logran, lograrán o no lograrán escapar de la explotación los niños? ¿Qué nos está diciendo el narrador? Con esa representación de la mandíbula, no lo va a lograr, ¿no? No lo logran. Claro, entonces ahí dice, ¿no? Eh, en la parte del final, dice, cuando abrieron el portón de la calle se dieron cuenta de que la hora celeste había terminado y que la ciudad, despierta y viva,
abría ante ellos su gigantesca mandíbula. Nos da a entender que la ciudad tarde o temprano devorará a estos niños. Por tanto, los niños van a ser explotados ya no por el anciano, sino va a ser explotado por la ciudad. Exacto. Al final será la ciudad que los devore. Desde el chiquero llegaba el rumor de una batalla, o sea que el cerdo Pascual está enfrentándose con el viejo Don Santos, ¿no? Ahí está la representación entonces de el personaje Pascual, la esperanza y progreso, la urbe que sacrifica y oprime a los marginales. Así acaba, ujú, con ese tétrico final, efectivamente, porque está representando la realidad y la realidad es así, ¿no? Una realidad monstruosa, ¿no? Muy bien. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? Todo claro, ¿no? Muy bien. Todo claro. Así que vamos. Continuamos, continuamos. No, recuerden que en los archivos que les he puesto, bueno, en las fotos que les he mencionado en el pantallazo no está Blanca Varela. No está Blanca Varela. Ajá. Comparto otra vez. ¿Cuál, José? ¿La pantalla? ¿Las fotos? ¿Cuál? Ah, que no estabas viendo las... a ver, a ver, a ver. Ya, ya compartí la pantalla. Ok, ok. No te preocupes, José. Bien. ¿Preguntas, dudas? Todo claro, ¿no? Muy bien. Vamos entonces con el boom narrativo. En el caso del boom narrativo, ten en cuenta algo fundamental. En el boom narrativo estamos hablando ya de una producción literaria que ha logrado incorporar componentes de la vanguardia, ¿no? El boom narrativo, recuerda, incorpora componentes de la vanguardia, ¿ya? Dentro de esta concepción del boom narrativo vamos a encontrar, por ejemplo, ¿no? Eh, la multiplicidad de voces o puntos de vista, el empleo del monólogo interior o el fluir de la conciencia, la ruptura del orden lógico y cronológico del relato,
Tenemos también, por ejemplo, la incorporación de elementos irracionales, entre otros elementos. Recuerda que todo está vinculado, recuerda, a la vanguardia. A ver, por acá nos están preguntando si, ¿entre qué corrientes en el tiempo que se ubica el posmodernismo? El posmodernismo recuerda que es una manifestación que se desarrolla a inicios del siglo XX, ¿no? El posmodernismo está entre el modernismo y la vanguardia. Exacto, José, entre el modernismo y la vanguardia. Ese es el posmodernismo. Bien, el boom narrativo se está desarrollando en los años 60 y 70 y el boom narrativo recuerda que va a tener esta influencia, ¿no? Comprende influencia de la vanguardia, herramientas como el narrador múltiple, el empleo del monólogo interior, estos componentes ten en cuenta que se está desarrollando. Hay una incorporación de elementos irracionales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el empleo de la temática del absurdo, la incorporación de estos otros elementos como lo onírico, ¿no? Participación activa del lector. El lector recuerda que se vuelve cómplice en la narración, tiene que reconstruir la historia. Tenemos la transculturación narrativa, esta transculturación narrativa que se va a presentar también en la historia, es un elemento muy importante, ¿no? Que quiere decir la actualización de los mitos, leyendas, a través de herramientas de vanguardia. Y también se da la experimentación del lenguaje. Este elemento de la experimentación del lenguaje recuerda, ¿no?, que también se utiliza en la poesía. Vallejo, por ejemplo, ¿no?, experimenta con el lenguaje también. Tratamiento de los problemas sociales. Los problemas sociales están vinculados, ¿no?, dentro de la narrativa. Podemos encontrar, por ejemplo, en Mario Vargas Llosa, en La fiesta del chivo, que se habla sobre la dictadura de Trujillo, Conversación en la catedral, sobre la dictadura de Podría. Entonces está presente estos problemas sociales, no solamente a través del realismo urbano, como lo plantea Mario Vargas Llosa, también está presente, por ejemplo, en la obra de García Márquez, con el realismo mágico, en la ciudad, en la obra, perdón, Cien años de soledad, ¿no?, de García Márquez también está presente los problemas sociales, ¿no?, a través del realismo mágico, ¿ya? Y bueno, no todos los autores utilizan el realismo mágico. Recuerda que García Márquez va a ser el autor que destaca en la utilización de este componente del realismo mágico, ¿no? Carlos Fuentes también utiliza en cierta medida el realismo mágico, pero combina realismo mágico con el realismo urbano. El boom narrativo inicia con La ciudad de los perros, recordemos. En el caso de García Márquez, características fundamentales: el tiempo cíclico, el tiempo que va constantemente repitiéndose una y otra vez, los acontecimientos, los sucesos, los personajes, ¿no? La hipérbole, la exageración. Recuerda, este elemento de la hipérbole le da un matiz mítico a los personajes. La hipérbole, ¿ya? El realismo mágico, que es un elemento fundamental, ¿no? Recuerda que la hipérbole le da un matiz mágico, un matiz mitológico o mítico a los personajes o a las situaciones que se describen. Cien años de soledad pertenece al género épico narrativo. Es una novela que te cuenta la historia de los Buendía y la historia de Macondo.
Pero los escenarios van a ser Riohacha y Macondo, pero el escenario principal va a ser Macondo. Recuerda eso. La obra te habla sobre las 7 generaciones en Macondo, así que te habla sobre el origen y la destrucción de este pueblo mítico. El tema está vinculado a la soledad y al incesto. Todos los personajes padecen de soledad y esta concepción del incesto va a ser un elemento de miedo y de atracción. ¿Qué es el realismo mágico? Dice, se intenta presentar una visión más compleja de la realidad, integrando los elementos míticos y mágicos característicos de la cultura latinoamericana o los aspectos insólitos y grandiosos de su geografía y su historia. Todo con el objetivo de ofrecer una visión de las distintas dimensiones de la realidad, incluidas las sobrenaturales y las oníricas. Eso quiere decir que el realismo mágico presenta una visión más compleja de la realidad. Recuerda eso, no se presenta de forma objetiva y clara, ¿no? Sino una realidad que está vinculado con los elementos sobrenaturales, los elementos oníricos, los elementos que están vinculados a las creencias de los pueblos latinoamericanos. En Cien años de soledad vamos a encontrar una serie de ejemplos que muestra esta visión del realismo mágico, como Remedios la Bella, que asciende, recuerda, ¿no? Se está llevando la sábana, ¿no? Y está ascendiendo y todos los personajes no se sorprenden, más bien uno de estos personajes le grita a Remedios la Bella para que no se lleve la sábana, ¿no? O sea, eso es lo que le preocupa, ¿no? No que de pronto una persona esté levitando y que está a punto de subir, ¿no? Al cielo. Eso no le preocupa, no es algo sorprendente para ellos. Más bien lo que le preocupa es que de pronto la sábana se esté llevando, ¿no? Ahí te das cuenta del elemento sorprendente, ¿no? Cuando José Arcadio, su hijo, su primogénito, va a ser asesinado, la sangre que está saliendo por el orificio, ¿no? De la bala va recorriendo hasta llegar donde está Úrsula, su madre. Cuando Úrsula observa esta línea de sangre, se da cuenta que su hijo, perdón, ha muerto, ¿no? Así que la sangre ahora ¿qué hace? Retrocede y retorna al cuerpo. Ese es el elemento sorprendente, ¿no? Otro de los personajes que intenta ser, recuerda que intenta ser enterrado, pero como ha sido baleado, ¿no? O ha sido, le ha disparado varias balas, el olor es inmenso, ¿no? El olor de la pólvora es inmenso que intentan bañarlo, ponerlo en formol, ¿no? Ponerle hojas aromáticas, ¿no? Perfumes, y aún así no puede salir el olor de la pólvora. Lo entierran, le ponen de pronto más tierra, más y más cosas, encima otra cosa más para que de pronto no huela el olor a pólvora, pero aún así el olor es insoportable, ¿no? Otro personaje que de pronto tiene unos hombros grandes, ¿no? Extensos, que no podía entrar en la puerta porque le era muy pequeña, así que trató de romper los muros, ¿no? Para que pueda entrar esta persona por sus hombros enormes. Claro, la muerte de Melquiades también, ¿no? Melquiades, mira, Melquiades es el primero en morir en Macondo. Y como nadie muere, Melquiades está harto, pues no puede hablar con nadie, porque es el primero en morir en Macondo, así que se aburre. Se aburre de estar muerto. Así que retorna y conversa con José Arcadio, que era uno de sus amigos, ¿no? Era el único que está muerto y no podía conversar con nadie más. Así que se aburre, ¿no? Y retorna para conversar con José Arcadio. O Prudencio Aguilar, por ejemplo, que ha muerto. Recuerda que ha sido asesinado por José Arcadio. Un día de pronto José Arcadio entra y observa a Prudencio Aguilar. Al inicio no se percata que es Prudencio Aguilar porque es una persona ya vieja, ¿no? Y entonces se percata ahora recién que Prudencio Aguilar es, ¿no? Pero obviamente con su cabello blanco. Y entonces José Arcadio se da cuenta que incluso los muertos envejecen. Y así podemos encontrar una serie de elementos, ¿no? Bien, ese es en el caso de García Márquez
con Cien años de soledad. Recuerda que en el plano político se cuestiona el neocolonialismo a través de la compañía bananera. Ya tenga en cuenta eso. Bien, vamos a Mario Vargas Llosa. La transculturación narrativa, antes de pasar a Mario Vargas Llosa, la transculturación narrativa quiere decir que el autor utiliza narraciones que están vinculados al folclore, por ejemplo, las creencias, los relatos, mitos, leyendas, pero va a utilizarlo con herramientas de vanguardia. A eso se le llama la transculturación narrativa. Por ejemplo, en García Márquez, en Cien años de soledad, se habla sobre algunas creencias. Por ejemplo, cuando entre primos tienen relaciones y nazca un niño, nacerá un niño con cola de cerdo, ¿no? Un niño deforme o con cola de cerdo. Entonces las creencias mencionaban eso. Esas creencias se van a utilizar dentro de la narrativa, pero se va a utilizar con herramientas de vanguardia, ¿no? Y por eso que hay una transculturación. Claro, el incesto va a ser un tema. Les había mencionado que el incesto está presente dentro del Cien años de soledad, ¿no? Los patriarcas, José Arcadio y Úrsulo Orán, son primos que van a tener a diferentes hijos, pero no nacen con cola de cerdo, sino que va a pasar hasta la sexta generación Amaranta Úrsula y Aureliano Babilonia, que es tío, tía y sobrino, ¿no? Tía y sobrino tienen relaciones, nace el niño con cola de cerdo. Y Aureliano Babilonia recuerda que lee los pergaminos que dejó Melquiades hace unos años atrás, ¿no? Y en esos pergaminos estaba toda la historia de Macondo y los Buendía. Y unos vientos huracanados aparecerán y destruirán todo a su paso. Mario Vargas Llosa utiliza una narrativa urbana, realismo urbano o neorealismo. En Mario Vargas Llosa vamos a encontrar el empleo de, por ejemplo, las referencias autobiográficas en sus producciones narrativas, entre ellos La ciudad de los perros, Conversación en la catedral. Utiliza una narración objetiva, ¿no? Va a utilizar una serie de narradores, el narrador múltiple, recuerda, o sea, utiliza herramientas de vanguardia, como la multiplicidad de voces o puntos de vista, narrador múltiple, el monólogo interior, el fluir de la conciencia, el monólogo interior, ¿recuerdas? La ruptura del orden lógico y cronológico en el relato, los vasos comunicantes, entre otras técnicas, ¿no? La ciudad de los perros da inicio al boom narrativo. El tema central de la ciudad de los perros es el sistema autoritario de enseñanza militar. Entre otros temas que podemos encontrar en la ciudad de los perros está la pandilla juvenil como síntoma de rebeldía ante el sistema. Recuerda la pandilla llamada El Círculo, ¿no? Que va a estar liderado por el Jaguar. Tenemos también el hurto como violación de la norma. Vamos a encontrar que en la obra La ciudad de los perros se muestra cómo de pronto los adolescentes están en un colegio, Leoncio Prado, un colegio cuyo sistema es autoritario, ¿no? Y estos niños van a tener que adaptarse, estos adolescentes van a tener que adaptarse a esta realidad, a este sistema de agresividad, para que puedan sobrevivir, ¿no? Pero poco a poco van a destruir, ¿no? O van a tratar de destruir este sistema, pero no van a poder conseguirlo. Por eso, ¿qué va a suceder? Un síntoma de rebeldía. Se van a dar cuenta que para poder sobrevivir ante este sistema de agresividad, ellos también tienen que utilizar ese elemento, esa agresividad, ¿no? Y por eso que ellos van a mostrar hombría, o sea, esa concepción del machismo, que mutila la dimensión afectiva del sujeto. Pero, ¿qué personaje no encaja a este sistema? Es el esclavo. Es el personaje que no encaja al sistema y que el sistema no puede doblegar al esclavo. Porque recuerda que el esclavo está siendo golpeado, insultado, castigado, y a pesar de todo eso,
el esclavo no va a aceptar la agresividad, no va a querer alienarse ante ese sistema. Y por eso que va a ser el personaje que va a ser asesinado. Ahí te das cuenta, ¿no? Un elemento simbólico, un elemento de representación, ¿no? O sea, si lo vemos en el plano simbólico de representación, estamos observando que el sistema de autoridad, ¿no? El sistema machista, el sistema autoritario de enseñanza militar, ha generado que los demás jóvenes o adolescentes, para poder sobrevivir ante este sistema, ¿qué tienen que hacer? Alienarse ante el sistema. O sea, utilizar los mismos mecanismos de este sistema. Agresividad, machismo, ¿no? Romper todo elemento afectivo. Así van a sobrevivir. O sea, van a seguir el mismo sistema. Supuestamente van a tratar de romper el sistema de rebeldía, pero al final se van a convertir parte del sistema. En cambio, quien no va a aceptar ese sistema y quien no va a subvertir todos sus valores ante este sistema va a ser el esclavo, ¿no? Es este personaje que por más que lo golpean, por más que lo insultan, por más que va a ser castigado, por más que le roban sus cosas, él no va a alienarse ante ese sistema. No se aliena a este sistema. Y va a ser el personaje, por tanto, que va a ser eliminado de ese sistema por rebelarse ante esta concepción. Ahí está la carga del héroe, ¿no? Y los antihéroes, que serían los otros protagonistas, ¿no? Por eso dice la agresividad como método de subsistencia, cosa que el esclavo no quiere aceptar. Esos elementos los podemos encontrar en la realidad también, ¿no? Claro, José, ahí también está mencionando por ahí. Efectivamente. Ese es el tema central de la obra. Vamos a ver una crítica de enseñanza militar, una crítica del sistema autoritario, al machismo, todos esos elementos, ¿no? Bien, La ciudad de los perros no se cuenta de forma lineal y cronológica. Recuerda que se está contando de una manera de fragmentación del discurso. Recuerda que la obra empieza cuando dice cuatro, dijo el jaguar, ¿no? Efectivamente se está lanzando los dados y se había quedado los dados en el número 3 y uno. Por ahí nos menciona Brigitte. Efectivamente, 3 y uno marcaban los dados. ¿Quién dijo cuatro? ¿No? Cava dice yo. Pues bien, ya sabes qué hacer. ¿Y Cava qué tiene que hacer? Tiene que robar el examen de química, ¿no? El examen de química. A partir de ese momento empieza la narración, una narración que se desarrolla in medias res. Recuerda, en medio de los acontecimientos. La narración in medias res, en medio de los acontecimientos. ¿Ya? Bien, el colegio se llama Leoncio Prado. Efectivamente, sí, el colegio Leoncio Prado. Ujú. Estamos observando entonces estos elementos de representación. Recuerda también otro punto importante, ¿no? Dentro de esta obra se está utilizando el dato escondido. ¿El dato escondido a través de qué momento? Hay diferentes pasajes, ¿no? Pero uno de ellos es cuando se da el asesinato al esclavo y no se sabe quién es el que lo asesina. El narrador esconde esa información. Ahí está el dato escondido o la técnica del iceberg. O cuando el narrador está contando la historia, ¿no? De un niño, el niño está contando de pronto las vivencias con Teresa, cómo se enamora de Teresita cuando era una niña también, y otros sucesos, cómo va a empezar al mundo delictivo y más adelante nos damos cuenta que la historia de ese niño es la historia del jaguar, ¿no?
Es el dato escondido de la técnica del iceberg. El Colegio Lorenzo Prado representa autoritarismo, representa eh, la crítica a la agresividad, el machismo, estos elementos de el espacio cerrado, ¿no? Mientras que el espacio abierto está vinculado, recuerda, a las calles de Lima. Bien, no hay mucho tiempo para más. Vamos a mencionar algunos aspectos fundamentales de Conversación en la Catedral. Sí, ahí estudió Vargas Llosa. Por eso mencionamos que una característica de este autor es también utilizar algunos pasajes de su vida que lo incorpora dentro de la narrativa, ¿no? El elemento autobiográfico. Conversación en la catedral. Tenemos la presencia de Cayo Bermúdez, Fermín Zavala, Ambrosio Zabalita, aunque los personajes que mueven el hilo de la historia es Zabalita, ¿no? Que va a conversar con Ambrosio en el bar La Catedral durante un promedio de 4 horas y esta representación se va a mencionar en la historia. Obviamente que la historia no se cuenta de forma lineal ni cronológica, ¿no? Sino fragmentada. Aquí en Conversación en la Catedral vamos a tener dos líneas narrativas. ¿Cuáles son esas dos líneas narrativas? Tenemos, por ejemplo, la primera línea narrativa, que sería la historia interna, ¿no? La evolución de Santiago Zavala desde su adolescencia hasta los 30 años, cuando es periodista de la Crónica. Y tenemos otra línea narrativa, que es la historia externa, que nos habla sobre los pormenores de la vida social y política del Perú durante la dictadura de Odría. El tema central del Conversación en la Catedral, la crítica a los regímenes dictatoriales. Recuerda que se está hablando de el contexto de Odría, ¿no? Se da la corrupción entre funcionarios, los ideales políticos juveniles. Recuerda que Santiago Zavala va a ingresar a San Marcos, va a participar en una militancia comunista Cahuide, ¿no? El grupo Cahuide, y que más adelante Cayo Bermúdez va a atrapar al grupo Cahuide, ¿no? Zabalita, por tanto, él estudia Derecho. ¿No? Va a tener un enfrentamiento constante con su padre al conocer que de pronto su padre va a estar vinculado al régimen de Odría. Y por eso que aquí hay un quiebre, ¿no? Entre Santiago y su padre. Y se retira entonces Santiago, ¿no? Y vamos a encontrar cómo poco a poco Santiago va perdiendo, ¿no? Este interés por la situación que se está viviendo en el Perú, va a declinar, ¿no? Sus ideas políticas y poco a poco va a convertirse en una persona fracasada, ¿no? Mediocre, ¿no? Esa es la historia interna. La historia externa, que nos habla del Perú, la presencia de Cayo Bermúdez que va a buscar la manera de exterminar, liquidar, silenciar a todo aquel que esté en contra de el régimen dictatorial. Por eso que la política de espionaje, persecución y encarcelamiento contrarios al régimen, ¿no? La lucha por el poder entre los militares y el poder económico, en algún momento también se va a dar por la caída de Odría y la corrupción de los líderes del APRA que se van a aliar con Odría. Todos esos elementos se van a mostrar en la segunda línea narrativa, que es la historia externa, que conjuntamente con la historia interna generará conversación en la catedral. Bien, no hay tiempo para más, así que vamos con las preguntas. Pregunta número 1. ¿Qué característica de la narrativa de las generaciones 50 se presenta en este fragmento del Niño de Junto al Cielo de Enrique Congrais? Recuerda, cuando hablamos de características, ¿no? De la narrativa del 50, pues bien, ya tenemos prácticamente todo, ¿no?
La pregunta uno, por tanto, la respuesta sería la D. Vamos con la pregunta 2. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta en la pregunta número 2? Dice, Pedro arrojado al chiquero por Don Santos es devorado por el cerdo pascual. Recordemos que quien es arrojado, ¿no?, al chiquero es Pedro, dice, arrojado por Don Santos es devorado por el cerdo pascual, efectivamente, ¿no? Vamos con la siguiente. ¿Qué nos dice en la siguiente, en el siguiente punto? Dice, Don Santos y Efraín luchan, esto implica la cancelación de una esperanza. Ahora, Don Santos sí, pero ¿qué sucede? Con Efraín no. Recuerda que sería con el cerdo pascual, ¿no? ¿Ya? Entonces, en el caso de la número 2 sería falso, ¿no? El rumor de una batalla en el Chiquero demuestra la muerte de Don Santos. Falso. No te dice, ¿no? Los niños huyen del muladar hacia esa gigante mandíbula de la urbe. No, falso. La respuesta sería la A. Recuerda, los niños huyen del muladar hacia esa gigante. No huyen hacia esa gigantesca mandíbula. Recuerda, recuerda, los niños huyen. ¿Huyen de dónde? De la casa, huyen del lugar donde está el viejo Don Santos. Huyen y buscan ir, aunque sea al muladar o cualquier lugar. Y obviamente que aparece la gigantesca mandíbula que es la ciudad. Pero acá te está diciendo que los niños huyen del muladar. No. Ahí te das cuenta que ya has marcado. ¿Por qué has marcado la C? ¿Qué ha pasado? Es la A. Recuerda, el último dice, recuerda lo que hemos mencionado. Los niños, dice, uno de estos le dice al otro, ¿no? Vamos, ¿dónde le dice? Donde sea, al muladar, donde los gallinazos, le dice, ¿no? Ya, está bien, en todo caso nos vamos, ¿no? Y cuando están saliendo de su casa, recuerda, están saliendo de su casa y al salir de su casa, la mandíbula enorme está a punto de atraparlos, ¿no? Muy bien. Pregunta 3. ¿Cuál sería la respuesta en la pregunta número 3? Exacto, en la número 3 la respuesta es la B, el realismo urbano, ¿no? El realismo urbano.
Correcto, una característica importante. Pregunta 4. ¿Cuál sería la respuesta en la pregunta 4? Exacto, en la pregunta número 4 de los Vaidosos sin plumas dice, ¿qué tema de la obra se puede deducir? Estamos observando la explotación, ¿no? La explotación de seres indefensos en búsqueda del progreso. 4D. En la número 5, este fragmento inicia, ¿no? ¿Qué característica de la obra se puede evidenciar en la pregunta número 5? ¿Cómo se va a describir de pronto el espacio, ¿no? De forma objetiva se muestra la ciudad moderna, ¿no? Ujú. El empleo de la tendencia realista para describir la ciudad moderna. Correcto. En la pregunta número 6, ¿cuál sería la afirmación correcta? Exacto, el cerro representa para esta familia pobre la promesa de progreso, ¿no? Ahora, cosa que no se concreta al final, ¿no? Al final, recuerda que no se presenta esta promesa de progreso. Bien, y vamos a finalizar con la pregunta número 7. Así que, ¿cuál debería ser la respuesta en la 7? Lee con cuidado, atentamente, esta pregunta sobre la ciudad de los perros de Mario Vargas Llosa. A ver, lee atentamente, a ver, ¿qué dice? Mira, te dice, se considera la Ciudad de los Perros de Mario Vargas Llosa como un ejemplo de la renovación narrativa que tuvo lugar en Hispanoamérica en los años 60. Determina la alternativa que contiene los enunciados correctos respecto a las técnicas o a la técnica empleada en dicha novela. A ver, vamos a ver. ¿Renueva el punto de vista con la inclusión de múltiples narradores? Sí. Sí se utiliza narrador múltiple. Recuerda que hemos mencionado que en la obra se utiliza varias voces narrativas. Correcto. Emplea el monólogo interior para ingresar a la conciencia de sus personajes. También se utiliza este elemento. Ahora, la novela construye una trama lineal. Falso. Ruptura en el tiempo, recuerda, fragmentación. Utiliza la narración objetiva también para describir los espacios novelísticos. Correcto. 1, 2, 4. Respuesta a la B. Verdadero entonces. Muy bien. Hasta aquí entonces nos quedamos. Nos vemos hasta la siguiente clase. Ah, bueno, no hay siguiente clase, creo ya, ¿no? Esto es lo último, ¿no? Y estaba pensando ya. Es la última, ¿verdad? Bien, chicos, entonces hasta aquí. Buen inicio de semana. Éxitos para todos ustedes. Espero que ya muy pronto llegue el examen de admisión, así que todas las fuerzas, todos los puntos importantes para que puedan lograr su objetivo. Cuídense. Buen día para todos ustedes. Éxitos.